Sí, sí, desgraciadamente, al igual que todos, venimos con estos 13 meses ya de una problemática compleja que con mucho esfuerzo de todas las partes, desde los trabajadores, las empresas, los transportes, bueno, fuimos superando los escollos de los primeros meses. Hoy te diría que este segundo rebrote o ciclo del COVID esperemos no traiga los inconvenientes que tuvimos en el arranque. Creo que todos aprendimos mucho en este año, pero bueno, no quita que se haga más dificultoso y que, bueno, hay que levantar nuevamente las defensas en términos de los protocolos internos. Todos estamos ayornando y refrescando lo que de alguna manera nos habíamos ido aflojando en el acostumbramiento con el transcurso de los meses. La realidad es que el COVID y la pandemia, básicamente al sector nuestro como esencial que es, por el ser el último eslabón, el que llega con la hacienda a faena, somos esenciales del primer día y lo seguimos siendo. Estamos en un momento para lo que nosotros de plena zafra, un momento de cosecha de granos, momento de donde sale el ternero de los campos de cría y entra el grueso. Marzo, abril, mayo y parte de junio son los meses de mayores ingresos. Esto ha quedado demostrado, terminamos el informe en estos días de la Cámara y ha empezado a reaccionar el nivel de ocupación. Veníamos muy planchados por un año 2020 económicamente muy malo. Bueno, y ahora se ve un repunte, no porque la situación sea muy diferente, pero bueno, la propia inercia de la época de la zafra y la necesidad de todos tenemos de trabajar y producir, ha puesto en marcha esto nuevamente, en una proyección que va a estar, y valga otra vez la redundancia de mencionar la pandemia, muy ligada en el mundo, a un mundo muy complicado por esta situación, y eso hace a que la exportación, que hoy es un 30% de lo que producimos, tenga digamos, siempre valoramos de la exportación que había como una programación diferente y más a mediano plazo. Bueno, hoy la pandemia en los países compradores ha hecho que, bueno, que cierran, abren, cierra gastronomía. O sea, pensemos siempre que la carne argentina del mundo básicamente va a los canales comerciales, o sea, va a los catering, a los hoteles y a los restaurantes. El gran volumen. Después hay carne en los supermercados, en Europa y en otras partes, pero básicamente está destinada a ese canal, con lo cual las cuarentenas largas o los cierres de frontera y etcétera que suceden restringen claramente la venta. En el mercado interno es parecido, pero es diferente, porque las restricciones igual hacen que todos nosotros tengamos que ir al supermercado o a la carnicería. Es más, diría, cuando estuvimos muy encerrados al principio de la pandemia, el consumo de carne tuvo firmeza ya en el mes de fin de marzo y abril y parte de mayo, justamente por esto, porque al estar la familia más en la casa, de alguna manera aumentó el uso de la milanesa, de una carne al horno, de un guiso con carne, con lo cual somos, desgraciadamente, COVID dependientes en términos de demanda. Pero bueno, esto no lo podemos resolver, así que estamos de cara a una zafra buena en volumen, con una buena proyección de volumen en terneros, con una cosecha que aún con un maíz sufrido en algunas regiones por la seca pasada es más que suficiente y abundante. Y bueno, hay que combinar todo esto con que no tengamos grandes brotes dentro de las empresas con empleados positivos y por otro lado, bueno, que la población en general, ¿no?, tenga la posibilidad de desenvolverse y desenvolver una actividad económica que es la que va de la mano del consumo. Nosotros hacemos un producto de primera necesidad. Bien, Juan Carlos, y en materia de precios, ¿cómo están? La recomposición que empezó a fin de noviembre y que se amesetó ya hace un par de meses, nos deja en un precio que en términos relativos es un buen precio. El producto novillo, novillito y vaquillona gorda, tenemos que decir que el valor es un buen valor el que tenemos. Lo que pasa es que ahí corrimos otra carrera en la alimentación frente a un grano y sus productos que tuvieron un aumento en dólares internacionalmente. También no es un caso argentino. O sea, ejemplo número redondo, el maíz valía $140 en el mundo y hoy vale $200.
Entonces, tenemos una comida cara, tenemos un ternero que viene del criador con muy buen valor, porque sigue siendo reservorio de ahorro, reservorio de aquel que no quiere quedarse con pesos. Entonces tenemos operadores, digamos, compradores, que en alguna medida compiten con el ganadero puro, que por ahí son más agricultores y tienen otras extracciones dentro de lo agropecuario, pero que bueno, que ante una cobranza, una liquidez, buscan refugiarse y compran un lote de hacienda. Esto le da también una firmeza muy alta. O sea, comida cara y ternera cara, este buen precio del gordo lo deja ahí, lo deja toda la bondad que mostró la suba para acomodar los números de los engordadores, bueno, se diluyó en gran parte en esto. Nada tiene que ver la realidad actual con la que teníamos de mayo a principio de noviembre del año pasado, donde el quebranto era insostenible. Hoy estamos hablando de ecuaciones de equilibrio, de otra situación. Que bueno, que es acorde vuelvo al resto de la economía, ¿no? O sea, sería típico que tengamos, digamos, que pensemos que hoy podemos tener las rentabilidades que tuvimos otros años y en otras situaciones. O sea, el cuadro general es muy complejo, no hablamos del consumo interno, el consumo interno está castigado en términos del bolsillo de la gente, sabiendo que hay una mitad de la población que tiene una dificultad importante de acceso a muchos elementos de su cotidianidad y su diaria, y en la canasta básica de alimentos tiene preferencia por la carne, pero tiene escasos recursos, con lo cual tiene un consumo muy moderado, gracias a Dios, con un gran sustituto, que es el pollo, que hace que mantenga niveles de alimentación adecuados, pero bueno, en términos de carne vacuna, hay una gran porción de la población que se convirtió en un gustito, no en el consumo deseado ni mucho menos. Bueno, fuiste ratificado hace unos días como presidente de la Cámara nuevamente. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que se le presentan desde la institución para este año? Sí, gracias a Dios tuvimos una muy buena asamblea virtual, autorizada por IGJ, cumpliendo con la normativa. Recomiendo a otras instituciones que por ahí la tienen pendiente, se puede hacer y bien, se graba, se guarda, se identifican los participantes. La verdad que fue muy ilustrativo cómo llevamos adelante la asamblea. La asamblea no tuvo grandes cambios, tuvo algunos enfoques, diría más que cambios. La pandemia complica, nosotros tenemos muchos directores federales, prácticamente en todas las provincias donde hay actividad filotera hay un director en comisión directiva, y bueno, no es momento de hacer mucho cambio porque no nos podemos movilizar físicamente tampoco. Así que básicamente lo que se hizo es, una vez más, escalonar hacia la cúpula gente más joven, gente con actitudes y mentalidades, no porque no sean modernas las nuestras, de los que somos un poco más grandes, pero que creemos que vienen con otra energía y con otro vuelo. Así que se generaron 2 o 3 cambios porque es el sentido y es el planteo para este año. O sea, este año que va a ser virtual nuevamente, la jornada, los talleres, todo lo que tenemos planificado para el año, es esto, es entender que el mundo no va a ser más como fue hasta el verano, el inicio del verano nuestro del 2020. El mundo superado y vacunado igual va a tener otras tendencias, con lo cual el gran desafío es bienestar animal, es eficiencia y trazabilidad, seguir trabajando fuertemente en lo público-privado para lograr una vez por todas la identificación real del rodeo argentino y con tecnología, con un chip electrónico que hoy ya está aprobado por el SENASA, y poder decirle al mundo y al consumidor qué es lo que está comiendo, cuál es su historia. O sea, tenemos que transitar ese camino para poder estar acorde a lo que va a venir. Y si queremos vender caro, que es la realidad del productor, más allá de la necesidad del consumidor de tratar de comprar barato, se va a poder vender un poco más caro en la medida que demos este tipo de información y de certeza. Lo cierto es completar un proceso dentro de la Cámara y con los socios de esto, de profesionalización, de estar lo más de punta posible para poder seguir desarrollando. La ganadería argentina tiene un horizonte enorme, y el mundo tiene unas
proyección de consumo de proteína animal y de carne vacuna al 2050, que ya faltan menos de 30 años, faltan 20 y pico, que es inalcanzable para el mundo. Bueno, debemos aprovechar